Bienvenidos a un nuevo programa de Bohemia, como todos los martes a las 17 horas. Un programa distinto donde, al no haber fútbol para Atlanta por lo menos, vamos a dedicarnos a repasar un poco las estadísticas de los jugadores, del club en sí, y bueno, y ver si sabemos algún nombre, algún posible refuerzo. No sé, vamos a verlo más adelante. Paco, ¿cómo estás? Hola, Emilio, buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Sí, en resumen vamos a analizar un poco lo que fue el equipo en números, tanto los jugadores individualmente como lo colectivo, de un año que, bueno, ya lo veníamos diciendo en los últimos programas, ¿no? Que fue un año totalmente regular del equipo. Los números, cuando lo empecemos a repasar también, van a hablar por sí solos, pero sí también para empezar a ver cómo fue el rendimiento individual de cada jugador, que siempre es bastante interesante y pesa un poco después en las decisiones, porque uno tiene que contemplar todo lo que ha hecho el jugador durante todo el año. Me parece que los números también son un poco lo que ha reflejado cada actuación y seguramente pese en la balanza su continuidad o no. Eso después ya depende. Primero lo que tiene que hacer Atlanta es hablar con Giganti y a ver si se va a quedar, ¿no? Eso me parece que va a ser lo primero que se va a hacer la dirigencia cuando ya vuelvan a los entrenamientos. Hay que definir un técnico porque en principio el campeonato arrancaría en enero, a fines de enero, y por eso ya en enero hay que hacer en los primeros días una buena pretemporada y en diciembre empezar a armar el plantel. Así que si bien faltan 1 o 2 meses, pero el tiempo pasa rápido y hay que empezar a tomar cartas en el asunto y como siempre decimos, el técnico es fundamental y hay que tratar de cerrarlo lo antes posible. Exactamente. Cuando veamos el tema de las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que, como hablamos durante todo el año, creo que cuando hablamos del mercado de pases a principio de año, eh, creo que poníamos fichas en ciertos jugadores que ahora al ver las estadísticas nos damos cuenta que no fueron o no dejaron lo que uno pretendía y sí nos encontramos con lindas sorpresas porque si hablamos de estadísticas, los chicos de inferiores, caso Juan Bizanz y Lucas Ríos, fueron de lo mejor del torneo. Sí, me parece que los juveniles han aprovechado su oportunidad porque han jugado bastante y son partidos que ya van a servir para lo que viene, ¿no? Para un Atlanta más adelante, cuando ya estos jugadores ya se lo empieza a contemplar más como jugadores más profesionales, que ya tengan un recorrido de 1 o 2 temporadas en primera y que pueden servir después para rearmar el plantel y ya considerarlos de otra manera, ¿no? No una apuesta, sino ya pelear un puesto firme. Y sí, me parece que coincido en el tema de que algunos jugadores que vinieron con la esperanza de que hagan funcionar el equipo, la dirigencia y el mismo hincha y el club depositó mucha esperanza en jugadores puntuales que no han rendido. Algunos ya se han ido de Atlanta, con eso es un poco para explicar lo que fue el año del equipo, ¿no? Algunos jugadores que venía a darle un salto de calidad se terminaron yendo durante el campeonato, ni partidos. Entonces fue un año bastante difícil en el armado, en cómo se dio el desarrollo del equipo y en su rendimiento durante todo el torneo. Y bueno, han dejado estos números y bueno, una posición que si en Atlanta la terminó maquillando sobre el final, un 19º puesto, 18º como terminó Atlanta, bueno, para que vamos a confirmarlo bien, pero creo que es el 19º puesto, porque Ferro ganó y nos pasó 18º puesto con 46 puntos. No es grato, más allá de que el equipo tuvo una leve mejoría de lo futbolístico en el último sprint final de las últimas 5 o 6 fechas. Lo que pasa es que si nos ponemos a repasar, a ver, Atlanta ganó 11 partidos, empató 13 y perdió 12. Ahí los números hablan por sí solos. Si bien, volvemos a decir, en los últimos encuentros fue donde se vio el mejor Atlanta, en la era gigante fue. Y obviamente, pero en los últimos encuentros fue donde, y más, creo que eran los encuentros donde el hincha más miedo tenía, por los rivales que nos tocaban, y donde Atlanta demostró que podía. O sea, entonces uno se pone a analizar qué pasó durante el torneo, porque si con equipos como fue con Gimnasia Mendoza, como fue con Chaco Forever, equipos que entraron reducidos, mismo estudiantes.
Atlanta hizo un buen encuentro. ¿Qué pasaba anteriormente donde hablamos que no se va 2 pases seguidos? Porque hay que ser sinceros, no se van 2 pases seguidos. Donde Atlanta quizás por partido no tenía ninguna chance clara de gol. Sí, y aparte que el equipo cuando cambia de técnico a las 13 fechas, cuando Arbiti se va, y mismo que los jugadores siempre tenían un respaldo hacia él, hacia una forma de trabajo, pero después obviamente uno tiene que rendir dentro de la cancha, y más allá de que uno le puede gustar una forma de trabajo particular de un cuerpo técnico, en la cancha no se veía lo mismo, y tampoco veías un convencimiento, entonces tampoco el jugador se tiene que mentir ante la comodidad, ver cómo está el equipo y su situación de lo futbolístico, porque me parece que si le preguntás a algunos jugadores, te van a seguir hablando maravilla Arbiti, y está perfecto, y por ahí es un técnico que le llega mucho al jugador, que lo hace trabajar cómodo durante la semana, pero después vos tenés que dentro de la cancha tratar de plasmar tu idea, y la idea nunca estuvo, no estuvo ni el año pasado, no estuvo en estas 13 fechas. Nerviti, si bien no es el gran responsable de esta temporada, tiene una parte de culpa porque es el técnico que armó el plantel de una manera que después Atlanta lo padeció durante todo el torneo. Orfila trató de encarrilar esto y no pudo, tratando de cambiar drásticamente, sobre todo la cuestión física del equipo, algo que Gigante a veces fue inteligente y a medida que pasaron los partidos se entendió que el equipo no tenía que correr tanto durante los 90 minutos porque no se había preparado de esa manera. Y bueno, fue como negociando varias cuestiones. Gigante, bueno, termina sacando algunos buenos resultados para el final, pero así fue un poco el año Atlanta, ¿no? Bastante volátil, muy irregular, con muchos problemas y así. También fue un año atípico, porque no hubo parate. Uh-huh. Y eso en la parte física también fue fuerte. Porque si vos me decís que en junio, julio paraba el fútbol y vos podías volver, a ver, si bien Atlanta quedó libre y trató de hacer una mini pretemporada y todo lo que vos quieras, pero no fueron las típicas pretemporadas fuertes donde vos después aguantás todo lo que resta del torneo. Sí, aparte Orfila, como encontró físicamente el equipo, intentó hacer una pretemporada durante el campeonato, pero era casi imposible y no la terminó haciendo por una cuestión lógica, de no matar físicamente también a los jugadores, ¿no? Porque son los que te tienen que responder fin de semana tras fin de semana y no había tiempo para parar. Pero bueno, ya fueron decisiones de más arriba que lamentablemente se dudó tanto en dejar a Arbiti que bueno, después terminó pasando, lo que me parece todos los hinchas pensaban lamentablemente, porque uno cuando renovó Arbiti, todos querían que el equipo le vaya bien, que con un nuevo plantel quizá las cuestiones iban a cambiar, pero no. Me parece que ese pensamiento positivo que tenía el hincha, creo que tenía una realidad también paralela, que es donde se terminó chocando en las primeras 13 fechas el equipo, ¿no? Que no siguió siendo más de lo mismo, sacó algunos resultados, pero muy regular, tampoco es que después vamos a repasar también el ciclo de todos los técnicos en esta temporada, pero en sí fue más de lo mismo. Y bueno, fue un condicionante importante para que el equipo no pueda nunca enderezar el barco y tratar de salir a flote, ¿no? Que es lo que le terminó pasando, dejando una sensación sobre el final que quizá con más regularidad la Copa Argentina por ahí hubiese sido más cómodo clasificar, hubiese estado chances hasta la última fecha o estando adentro gran parte del campeonato, pero bueno, ya es muy difícil hablar con el diario del lunes y bueno, seguir pensando en que obviamente los errores hay que corregirlos para que no pasen el año que viene y pensar en un Atlanta protagonista, después veremos con el tema del presupuesto para qué lado va a encarrilar el club, pero uno espera que el equipo tenga el año que viene una identidad de juego, que sea protagonista y nadie tiene una verdad única, nadie te va a garantizar que el equipo esté bien, pero sí una forma de base para que en la situación cambie después de estos últimos años, que desde lo futbolístico me parece que ningún hincha de Atlante está conforme con lo que se vio. Claramente, a ver, por eso decimos que Atlanta necesita un cambio completo en el plantel y arrancar de otra manera. Fueron 2 años consecutivos donde no se logró nada y Atlanta tiene un nombre importante. Entonces, y el hincha necesita que Atlanta empiece a lograr futbolísticamente cosas. A ver, institucionalmente Atlanta creció un montón. Lo vemos, fuimos parte, pero necesitamos futbolísticamente que Atlanta crezca.
¿Te parece empezar con las estadísticas? Para que la gente vaya entendiendo por qué hicimos toda la previa. Dale, la repasamos, vamos por puestos, así hacemos todo bastante ordenado. Vamos a los arqueros. Rago disputó 33 partidos, tuvo una lesión de por medio, por eso se perdió algunos compromisos. De los 36 que disputó Atlanta en el año, atajó 33 encuentros, una tarjeta roja, el partido con Albois, que creo que fue un poco un condicionamiento para el final del partido, que lamentablemente se escapa el empate sobre el final. 2.908 minutos disputó Rago a lo largo de esta temporada. El otro arquero que lo suplantó en 4 jornadas fue Nicolás Sumavil, completando con 328 minutos. Ignacio Besone, que si bien no tuvo minutos, estuvo convocado en esta temporada y vale repasarlo porque es un juvenil también del club. Que bueno, esperemos que hay que ver si le van a hacer contrato porque es uno de los pocos jugadores que están con el plantel en el día a día ya hace varias temporadas y por ahora no se ha oficializado su vínculo. Después vamos a los defensores. Matías Molina, en 25 partidos jugados, también un jugador que le costó alternar la titularidad en casi todo el campeonato. Sobre el final le terminó ganando la pulseada a Carrasco, pero nunca entendimos. Creo que lo de Molina, a ver, no sabemos si fue por tema físico, futbolístico, pero creo que ningún hincha, es más, nosotros lo veíamos en la platea cuando Matías se sentaba, que el hincha se acercaba y le preguntaba si ya estaba recuperado, qué le pasaba, por qué no era parte de los 20 citados, de los 11, porque, o sea, a ver, siendo sinceros, Carrasco hizo un torneo muy flojo. Y teniendo a Molina, conociendo lo que es Molina, a ver si bien, creo que ningún jugador estuvo en el nivel que esperaba, pero Molina es mucho más. Sí, coincido. Aparte, la primera parte del campeonato, Molina, bueno, vamos a repasar que hizo 2 goles a Flandre y a Morón, justamente. En la primera parte, donde era titular, quizás no estaba mostrando un gran rendimiento, pero sí era una pieza clave, porque en esa primera partida donde al equipo le costaba mucho convertir, Molina hizo 2 goles. Entonces, era una carta también para el equipo, sobre todo en ofensiva, tratar de darle soluciones. Después, obviamente, las lesiones, después ya una decisión futbolística de que no siga jugando, que empezó con Arbiti, que con Orfila no pudo jugar casi nunca, y Orfila es un técnico que lo tuvo a Molina, ascendió con él, fue una pieza clave en la B Nacional. Bueno, llamó un poco la atención eso, y bueno, después Giganti, me parece que en algunos partidos se dio cuenta que ya Carrasco con su nivel no podía jugar más y lo terminó poniendo a Molina. Me parece que Molina un poco es el bajo rendimiento de Carrasco durante todo su recorrido en Atlanta, y bueno, después empezó también a tomar un poco más de confianza, ¿no? En algunos partidos, sobre todo el final, pero bueno, completó con 2 goles, una asistencia, 2 amarillas, 1.775 minutos para el jugador de Tristán Suárez, unos buenos números para él, sobre todo con el recorrido final que tuvo para seguir en ritmo de lo futbolístico. Vamos a Gabriel Carrasco, en 16 partidos jugados, una asistencia, el gol a Bizant contra el Magro, cuando Atlanta reinaugura las luces. Este jugador es jugador de Santa Marina, 1.156 minutos, va a seguir, después vamos a repasar los contratos, pero Carrasco va a seguir un año más por la lesión. Vamos al defensor central, Alan Pérez, que fue también uno de los que más disputó partidos, 32 encuentros, un gol a Quilmes en la victoria allá en zona sur, 11 amarillas, 2.850 minutos para uno de los referentes del plantel de Atlanta. Rodrigo Colombo, con 30 partidos jugados, a mi entender el mejor jugador que tuvo Atlanta en la temporada, completó con 2 goles, 5 amarillas y 2.630 minutos, un jugador que fue de lo más regular, de un equipo bastante regular, y me parece que el hincha se terminó encariñando por los goles del final, pero me parece que en sí, por momentos les tocó alternar, porque jugaba Pérez con García al principio, pero Colombo siendo diestro y jugando de 6, que es difícil porque es jugar con perfil cambiado, me parece que fue uno de los pocos que por lo menos se ganó la renovación dentro de la cancha. Otros no sé si lo ganaron. Sí, continúa. Dale, seguimos con Martín García, con 21 partidos jugados, 4 tarjetas amarillas, una roja frente a Sacachispas, 1.342 minutos para el experimentado zaguero central.
Martín López, 3 partidos jugados, 188 minutos, no le tocó mucho jugar a López y cuando lo hizo fue bastante flojo. Nicolás Pantaleone, que también, la verdad que tuvo un paso magro para Atlanta porque casi ni jugó, fueron solo 3 partidos en 128 minutos. La verdad que nos hubiese gustado darle un poco más con la camiseta de Atlanta, pero rápidamente, al no tener continuidad, volvió a Tristán Suárez. Augusto Gallo, en 10 partidos, 2 amarillas y 765 minutos. Un lateral que arrancó de titular y después ya perdió la publicidad con Perinciolo. Con Giganti prácticamente casi ni jugó. Y bueno, ya con Orfili y con Arbiti perdió mucho terreno también a lo largo del certamen. Nicolás Mosca, un partido jugado en 30 minutos, lo hizo votar Nicolás Barrero contra Mitre. Encima tiene un contexto bastante difícil, Atlanta con uno menos, un equipo que la verdad fue la parte más floja del torneo. El Arque lo hizo muy bien, así que es un juvenil que puede jugar de 3 y de 11 y que hay esperanzas en él. Valentín Gelos, 3 partidos jugados, tan solo 20 minutos. Bueno, lo vimos en el final un poco, jugando de 4 con Gimnasia de Mendoza, jugando algunos minutos con Santa Marina y otro partido más. La verdad que bueno, es uno de los proyectos para el club y ha sumado algunos minutos en esta temporada. Ya en lo que tiene que ver a la mitad de cancha, Galeano con 28 partidos jugados fue el goleador del equipo, con 7 goles, 4 de penal, 1 asistencia, 4 amarillas y 2 rojas, 2.318 minutos. También un futbolista que es de los importantes y referentes del plantel. Federico Bizán. Sí, creo que Juan fue, de los nombres, de las incorporaciones, fue el que dentro de todo, a ver, podría haber dado mucho más, porque sabemos que Galeano tiene mucho potencial y podría haber dado mucho más, pero fue una pieza clave. Y me parece que cuando Galeano se le prendió la lamparita, Atlanta pudo cosechar muchos puntos. La verdad que fue uno de los grandes responsables que el equipo gane la mayoría de los partidos, como en Temperley, como en Quilmes, como en Flanders, como contra Flandria como local, contra Güemes como local también. Fue un jugador que si bien se le pide mucho más porque no tuvo un gran rendimiento, pero sí que Atlanta dependió mucho de él y si hoy Atlanta tiene estos puntos es por los juveniles y por Galeano, puntualmente, que fue el que quebró a los rivales en algunas jugadas puntuales para que el equipo pueda ganar algunos partidos. Con Tristán Suárez, que era un partido bastante difícil, apareció con el gol en un equipo que hace mucho no convertía. Así que, en definitiva, me parece, para lo magro que fue este plantel y lo poco que se lo ayudó desde lo colectivo, termina, bueno, redondeando unos buenos números desde el individual, desde lo colectivo, claramente se le pedía mucho más. Federico Bizanz, que tuvo un partido en esta temporada, el último, jugó 20 minutos, una amarilla, tuvo una lesión que lo complicó durante todo el año, es un jugador que también hay muchas esperanzas en él, ojalá pueda tener mucho más rendimiento, después vamos a repasar dónde está jugando en estos meses. Alejo Dramicino, 31 partidos jugados, 3 asistencias, 4 amarillas, 2.192 minutos. Maximiliano González, 24 partidos jugados, 6 amarillas, 1 roja, 1.895 minutos para este también experimentado zaguero central. Lucas Pérez Godoy, 8 partidos jugados y 385 minutos, otro futbolista que se terminó yendo durante el campeonato. De un plantel corto y ya nombraste 2 jugadores que no terminaron su pase, tanto Pantaleone como Pérez Godoy. Y todavía falta Ramón Fernández y bueno, Fabricio Pedroso. Exactamente, sí, fue un año bastante difícil en ese sentido, también algunas cuestiones raras que ocurrieron. Vamos a Federico Marín, que vino a mitad de campeonato, 13 partidos jugados, 3 amarillas, 1.030 minutos. Dentro de todo, de los que vinieron en el receso no había que hacer mucho, pero por lo menos jugó y terminó cumpliendo alguna que otro buen rendimiento. Iván Grosito en 5 partidos, una amarilla, 68 minutos, vino en el receso, la verdad que jugó poco y lo poco que hizo no sirvió. Ramón Fernández, 15 partidos, 2 amarillas, 1 gol y 1.044 minutos, otro jugador que fue durante el campeonato. Franco Perinciolo, que si bien ha jugado más de lateral, es un mediocampista, 24 partidos jugados, 8 amarillas, 1 roja, 1.660 minutos. Evelio Cardoso, en 22 partidos jugados, 1 gol, 1 asistencia, 1 amarilla y 1.025 minutos. Daniel Sagiomo, 9 partidos jugados, 190 minutos. Y Patricio Pérez, que jugó 3 partidos nada más, 72 minutos, un jugador que viene al receso y se fue antes. Así que bueno, algunas cuestiones raras. Creo que fue lo peor, porque vino en el receso, eso es lo peor, pero bueno.
Cuando le tocó la chispa, recuerdo, no dio una gran imagen. Es más, creo que todavía no entendemos por qué fue tantos refuerzos en el mismo puesto, ¿no? Cuando Atlanta necesitaba un delantero, quizás, o necesitaba algún creador de juego. Pero bueno, sigamos con las estadísticas. Terminemos con eso. Dale, repasamos ya los delanteros del equipo bohemio. Julián Marcioni, uno de los que más jugó, 33 partidos, tan solo un gol, una asistencia, 2 amarillas y 1894 minutos. Este es uno de los jugadores que estuvo en el debe durante todo el año. Venía con una esperanza para el hincha de ver el viejo Marcioni del año 2020 y lamentablemente no terminó ocurriendo esto. Juan Bizanz, en 33 partidos jugados, 4 goles, 5 asistencias, 4 amarillas, 1840 minutos, una gran temporada del Messi Bizán, que segundo año con el plantel y ha rendido de gran manera. Gonzalo Clusener, 32 partidos, 6 goles, 4 amarillas y 1790 minutos, otro futbolista que vino con una buena cartelera y no tuvo un gran rendimiento. Lo mismo que Matías Donato, en 21 partidos, solo 2 goles. Y 2 amarillas para este número 9, que era el suplente de Clusener, ninguno de los ha cumplido. Y Ríos se tuvo a 2 goles de pasarlo a los 2, así que con eso te decimos todo, ¿no? De cómo fue el año para los 9 de Atlanta. Lucas Ríos en 12 partidos, 4 goles, 2 amarillas y 519 minutos. Fabricio Pedroso, 24 partidos, 1 gol, 5 amarillas y 1229 minutos. Gonzalo Berterame, con 22 partidos jugados, 1 gol, 2 amarillas y 930 minutos. Cristian Cuenca, que no le ha tocado, si bien fue convocado, no le tocó jugar en ningún partido. Y Nicolás Medina, que fue la gran aparición quizá de esta temporada, porque, bueno, le hicieron contrato justamente este año, empezó a aparecer en las convocatorias este año. En 11 partidos tuvo una asistencia, una amarilla y 314 minutos. Un jugador que también le resolvió muchas cuestiones a Atlanta cuando estaba bastante complicado en algunos partidos, y sobre todo de la nada para el plantel, porque si bien venía trabajando muy bien con Barrero en reserva, pasar a la primera es otra cosa, y más en el momento caliente que le tocó jugar a él y a los otros juveniles que pudieron responder. La verdad que termina completando un buen año Medina, me parece que es... si bien Bizancio es una realidad, Medina creo que fue una buena aparición. Aparte, Medina le tocó aparecer cuando Pedroso se va. Un Pedroso que, si bien tiene un nombre importante en el club, no terminó, o sea, de aparecer el Pedroso que tuvo la era Orfila, ¿no? Con Orfila incluido, ¿eh? Nunca llegó a ese nivel de nuevo. Sí, y aparte ya con Arbiti, cuando repasamos los números de la temporada pasada, y digamos que él y Colombini habrían sido de lo mejorcito con Bolívar del año, había hecho 6-7 goles Pedroso. Era una carta importante también para ayudar a Colombini, que había hecho 11 goles, y había sido lo mejor del equipo, en cuanto a gol y en cuanto a rendimiento. Y lamentablemente Pedroso este año bajó también. Bajó el rendimiento tan bueno que había tenido individualmente el año pasado, lo bajó de vuelta, y bueno, ahí encontramos un poco la explicación de por qué el equipo le costó mucho convertir. Sacando los goles de Bizanz y de Ríos, que entre los dos son 8. Clusener y Donato hicieron 8 goles entre los dos. Después hizo uno Pedroso, uno Berterame. Entonces, que los chicos hagan casi los mismos goles. Sí. Yo creo que, a ver, tenía más presión Clusener por su experiencia, por su jerarquía y todo que Donato. Donato ya en la primera etapa en Atlanta no dejó mucho. Por lo que no, creo que todavía no entendemos por qué es su vuelta. Pero Clusener, su nombre te da esperanza de que el número que esté en la tabla de goleadores, ¿no? De Nacional, pero bueno. ¿Te parece repasamos un poquito los técnicos que tuvo Atlanta y cómo les fue? Dale, repasamos estos 3 ciclos que, bueno, lamentablemente fueron 3, 4 si contamos a Barrero, pero bueno, es tan solo un partido, la verdad que le tocó agarrar en un momento también difícil, para que fue una derrota frente a Mitre. Pero en cuanto a los ciclos, Serviti, que arrancó de la primera fecha la número 13, ganó 3 partidos, empató 6 y perdió 4, fueron 13 partidos dirigidos, y sacó 15 puntos de los 46 que hizo Atlanta en esta temporada, por fila en tan solo 6 fechas, un ciclo muy corto, con un partido ganado, 2 empates y 3 derrotas.
la verdad que no se fue bien el Chan y la verdad que le dolió mucho al hincha de la manera que fue su salida. Bueno, el equipo si bien no encontraba el rumbo, fue muy apresurado todo. Y ya Giganti, que dirigió 16 partidos en este tramo final, consiguiendo 26 puntos, con 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Sobre el final me parece que termina decorando un poco su ciclo, sacando un buen puñado de puntos, que bueno, le pueden hacer valer la renovación para el año que viene. Eso veremos, todavía no se ha sentado a hablar con ningún dirigente para ver el futuro de Atlanta del año que viene, pero me parece que va a poner esto arriba de la mesa Gigante cuando se siente a negociar, sabiendo que él no armó el plantel, agarró en un momento difícil, nadie lo presionó para que sea el técnico de Atlanta, eso sí, pero bueno, seguramente eso también lo va a empezar a discutir Gigante con los dirigentes, que bueno, ha dejado estos números, si bien no ha cumplido ningún objetivo, pero el equipo ni a Copa Argentina pudo entrar, veremos cómo es esas charlas, que seguramente sean varias, no van a ser una sola, pero porque hay que diagramar una pretemporada, el proyecto que va a querer Giganti el año que viene, si Atlanta se lo puede cumplir, temas refuerzos que seguramente van a ser muchos, así que bueno, son todas cuestiones que se van a seguramente hablar, y si llegan a un buen puerto, Giganti puede seguir siendo el técnico de Atlanta por un año más. Lo vimos con bastantes ganas en la conferencia de prensa de la semana pasada, pero bueno, esto es fútbol y hay que seguramente sentar a negociar y tratar de consensuar en muchas ideas con el club. A ver, ahora, si nos ponemos a pensar, creo que una de las cosas buenas que dejó Orbiti, porque no nos olvidemos que Juan Pizarro debuta con él. Sí, me parece que en ese caso lo que pasó el año pasado, de muchos juveniles que debutaron, que debutó Coronel, Herrera, bueno, los Meche Bizán, Cuenca, Ríos, en un momento difícil para el equipo pudieron dar la talla y quizá esa responsabilidad que tuvo Herbiti de empezar a poner a los chicos, sino en confiar en un plantel que claramente para él algunos jugadores no le cumplían expectativas, porque vamos a poner un caso, el ruso García no terminó casi ni siendo convocado y empezó a jugar Ríos desde el banco de suplentes como una alternativa de Colombini, como otro caso más en la mitad de cancha. Quizá esa fue lo valorable de Herbiti, de por lo menos entre los juveniles y los jugadores que él vino para reforzar el plantel y que ya no cumplían sus expectativas durante la semana, se encaminó por los chicos, que es difícil también, porque es una manera también de quemarte vos, ¿no? De que si no te dan los resultados, sos también vos el perjudicado, además de los jugadores. Y bueno, en ese sentido me parece que los jugadores le respondieron bien al técnico de turno, y me parece que en esta temporada ya fue una realidad lo que pasó con Bizancio el año pasado, es una realidad. Lo de Ríos también, que si bien ya venía con Orfila con algunas temporadas en primera, si en la anterior y empezó a jugar un poco más y tuvo buenos rendimientos, sobre todo al final del campeonato. Y bueno, si bien Cuenca no pudo tener minutos, es un jugador que siempre está bien considerado. Y Medina, ¿no? O un jugador que sí es una aparición más de este año, pero hay varios jugadores, bueno, Mosca que debutó en esta temporada, que lo hizo bastante bien en el partido que jugó y hasta por un momento nos preguntaron si podía jugar de 3, porque la verdad que era un puesto bastante difícil y que nadie rendía. Ahí hay que remarcar el trabajo de Barrio. A ver, si bien los técnicos, Giganti, Herbiti, bueno, Barrero con la era Herbiti trabajó a la par, pero con Giganti ya Barrero era técnico de reserva, hay que destacar su laburo, ¿no? Porque el nivel de los jugadores es un poco en parte gracias a él, al trabajo que hace diariamente. Sí, y aparte de eso, y de lo bien que está trabajando, que si bien ahora se le están dando los resultados, si bien antes a la reserva uno destacaba un poco el juego porque lo veníamos, pero quizá en tema de resultados no está entre los primeros planos, ahora me parece que se está viendo el trabajo que viene hace tiempo y en cuanto a los resultados también. Y me parece que lo bueno que hace Barreiro es que tiene una línea futbolística de juego que es la que quiere el club. Entonces forma jugadores para lo que quiere el club en primera. Que eso es lo más difícil. Uno cuando forma a los juveniles y tiene una forma marcada de jugar en las inferiores, después la primera tiene que jugar a lo que juega también los chicos de abajo. Porque uno prepara jugadores para que después el salto de primera no le pese. Y yo creo que eso pasó también un poco. Que estos jugadores están preparados para jugar de la manera que quiere Atlanta,
desde arriba de base, como institución de una forma futbolística clara, estos jugadores la vienen ya puliendo hace varios años. Y por eso rinden, porque rinden como quiere que juegue el club. Entonces el club quiere que los juveniles jueguen de una manera. Los jugadores juegan de una manera y en la primera no tienen miedo y tampoco tienen una presión o ven un cambio, porque ya hay una manera. A veces pasa por las ganas también, porque, o sea, lo dijimos durante todo el torneo, había jugadores que por momentos parecían que no tenían ganas, y los juveniles entraban poniendo un poquito más, o sea, falta de experiencia, pero poniendo ganas, intentando, volvemos a siempre lo mismo. Los chicos no le importaban qué puesto jugar, querían debutar en primera, querían estar. Entonces, eso hay que destacar. Y eso es lo que los hizo a Juan Sanz, a Medina, a Dramicino, a Río. Terminar haciendo el torneo que hicieron. Y destacándose sobre Clusenero, sobre Donato, sobre Pérez, sobre jugadores que tienen un nombre en la categoría, ¿entendés? Sí, también sobre todo nombres que ya vienen hace varias temporadas con la institución, como bueno, Rago, Pérez, Pedroso mismo, y algunos jugadores más que están hace algunos años. Bueno, Galeano, que también es un nombre muy importante para Atlanta a nivel institucional hace muchos años. Así que sí, es muy valorable lo que hicieron en esta temporada y bueno, bien ganados se lo tienen. Así que bueno, ojalá que puedan seguir teniendo estos rendimientos a futuro y que podamos seguir disfrutando del ojo de la camiseta de Atlanta mucho tiempo más. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después sí seguimos con más, sabiendo qué son los jugadores que se les termina contrato, quiénes continúan, quiénes vuelven. No, eso en la próxima tanda. Vamos a la publi.